Hola ajedrecistas, buena apertura y bienvenidos a la clase de hoy. Antes de entrar en materia con el movimiento de las piezas, reglas generales como el jaque y el jaque mate, el rey ahogado, cosas que tal vez les parecen muy complicadas, primero, antes que todo, tenemos que conocer el tablero de ajedrez, el lugar de la batalla interminable entre las piezas blancas y las piezas negras, o mejor dicho, las piezas claras y las piezas oscuras. Tenemos en el tablero 64 casillas, intercaladas en casillas claras y casillas oscuras. No siempre van a ser casillas negras y casillas blancas, porque los tableros y las piezas suelen estar hechos de diferentes materiales, como sea plástico, sea madera, sea cristal. Así que es muy específico decir piezas blancas o piezas negras, o casillas blancas o casillas negras. Preferiblemente decir casillas claras y casillas oscuras, y piezas claras y piezas oscuras. El tablero, a su vez, se subdivide en columnas, filas y diagonales. Las columnas se denominan con las letras que tenemos aquí abajo, que van de la A a la H. Son 8 letras, así que tenemos 8 columnas. La columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, la columna F, la columna G y la columna H. Siempre van a estar de frente al jugador y desde perspectiva de los jugadores se ven de forma vertical las columnas. En cambio, las filas están de forma horizontal en perspectiva de los jugadores y tenemos 8 filas. Estas, en vez de letras, son números. Tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6 y la fila 7. También tenemos las diagonales que van de esquina a esquina. Tenemos la diagonal A8, H1, la diagonal A1, H8 y tenemos unas diagonales mucho más pequeñas, que son muchas. Vamos a marcar algunas nomás para que vean de que son las que están cruzadas en el tablero y son las que se forman cuando unimos las esquinitas de cada una de las casillas. Estas son las diagonales. Las columnas y las filas nos sirven para darle nombre a las casillas. Por ejemplo, voy a marcarles esta casilla. Esta casilla tiene nombre y apellido, pero primero tenemos que saber en qué columna está. Veamos, está en la columna D. Ahora necesitamos saber el apellido. El apellido siempre va a ser la fila. ¿En qué fila está? Pueden verlo. Está en la fila 5. Entonces, el nombre de esta casilla es la casilla D5. La columna el nombre y la fila es el apellido. La casilla D5. Si yo marcara, por ejemplo, esta casilla, tendría que ver la columna en la que está, la columna F, y la fila en la que está, la fila 3. Esta casilla se llama la casilla F3. Tenemos esta casilla, por ejemplo. ¿Qué tenemos que buscar primero? Sí, la columna. ¿Alguien sabe qué columna es? La columna G, con la fila 6. La casilla se llama la casilla G6. Entonces, es mucho más práctico decir así los nombres de las casillas en vez de estar diciendo la casilla de acá o la casilla de allá o la casilla de por allá. Entonces suena más elegante decir que esta casilla se llama la casilla 2, que esta casilla se llama la casilla B4, que esta casilla se llama la casilla H1, que esta es la H8, que esta es la B7, etc. Todas las casillas, todas las 64 casillas poseen un nombre y un apellido debido a las columnas y las filas. Para terminar, es importante conocer otras partes del tablero, como es el centro del tablero. Tenemos, por ejemplo, la casilla D5, la casilla D4, la casilla E4 y la casilla E5. Estas 4 casillas conforman el centro del tablero, un lugar estratégico y clave que va a ser muy importante en clases más adelante. También tenemos las esquinas. La esquina A8, la casilla A1 es otra esquina, la casilla H8 y la casilla H1. Muy importante la casilla H1. Noten de que es una casilla blanca y esta casilla siempre va a estar
de frente del jugador de piezas blancas, para que sepamos en qué lado van las piezas. Las piezas negras van en la casilla A8, mano derecha para las negras, y las blancas tienen la casilla H1, mano derecha para las blancas. Además, los bordes del tablero también tienen un nombre. Los bordes se llaman bandas y las vamos a marcar. Todas estas casillas que están en el borde del tablero son las bandas. Y eso es todo. Es la información básica que necesitamos para comenzar a aprender y proceder con el movimiento de las piezas y reglas generales del ajedrez. Pero eso será en la siguiente clase.